Vamos a continuar nuestro estudio acerca del día de reposo. Hemos visto acerca del día de reposo lo siguiente. Vimos en la primera lección qué es el día de reposo, de qué trataba el día de reposo, cuáles eran las consecuencias por violar el día de reposo y por qué razón y propósito Dios mandó a Israel observar el día de reposo, que equivale al séptimo día de la semana o sábado, como lo conocemos nosotros en español. Eso fue la primera lección. La segunda lección hablamos sobre cuándo inició y cuándo culminó la ley de guardar el día de reposo. Para aquellos que quieren ponerse al día, las prédicas, las dos lecciones están en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo Buenaventura, o en el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo Buenaventura. Esta va a ser la última lección, donde vamos a culminar este tema, el día de reposo. Y lo que vamos a estar viendo en esta lección, lo vamos a ver bajo la pregunta: ¿qué representa para el cristiano el día de reposo? ¿Qué representa para el cristiano el día de reposo? Eso es lo que vamos a ver, si la misericordia de Dios nos ayuda en estas horas que nos quedan. Por lo cual, les solicito su máxima atención para que entonces puedan ser beneficiados con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué representa para el cristiano el día de reposo? Esta respuesta, o la respuesta a esta pregunta, vamos a desarrollarla teniendo en cuenta las siguientes premisas. Y es que, basado en lo que concluimos en la lección anterior, la ley del día de reposo vimos que fue cambiada. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 12: porque cambiado el sacerdocio, refiriéndose a los sacerdotes o al ministerio del Antiguo Testamento, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces fue cambiado el sacerdocio y fue cambiada la ley. ¿Cuál ley? La ley que contenía el mandamiento de guardar el día de reposo. Ahora, una característica de esta ley, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley del pacto antiguo, la ley de los 10 mandamientos, una de las características que tenía es que era una sombra de los bienes venideros. Una sombra de los bienes venideros. Dice la Escritura en el mismo libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Ojo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Acercándonos a la ley del Antiguo Testamento, no vamos a alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque solamente era una sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando los judíos guardaban el día de reposo, porque la ley lo ordenaba, 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo santo a tu Dios. Cuando guardaban ese mandamiento de esa ley, estaban simplemente llevando a cabo lo que es la sombra de los bienes venideros. Y ustedes saben que la sombra de algo no es aquella cosa, sino que simplemente muestra un reflejo, una silueta del objeto que realmente es la realidad. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta para responder la pregunta que comenzamos es que estos bienes, los bienes venideros, hay bienes venideros. Bienes venideros. Bienes que tienen que ver con la vida después de la muerte. Bienes que solamente alcanzarán los que mueren en el Señor, en Cristo Jesús. Ahora, estos bienes son precisamente para
el cuerpo de Cristo. Los bienes venideros son para el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en Colosenses, capítulo 2, versículo 16. En base a que la ley del Antiguo Testamento fue cambiada, fue quitada, fue abolida, por tanto, dice la Escritura, nadie os juzgue. La palabra juzgar allí es condenar, emitir un juicio, como lo que va a hacer Cristo en el día del juicio. Va a condenar a ciertos hombres ¿a qué? Al infierno eterno. Eso hará Cristo. Esa misma palabra es la que estamos viendo aquí. Nadie os juzgue, nadie os condene en cuanto a comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cosas que eran de la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? Versículo 17. Todo lo cual, todas esas cosas, luna nueva, fiestas o días de reposo, todo lo cual es sombra. Entonces el día de reposo era una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Los bienes venideros. Los bienes venideros. La gloria para los que están en Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, los días de reposo eran sombra de los bienes venideros. Y si yo intento acercarme a la sombra de alguien, coger la sombra de alguien, no estaré cogiendo a la persona, estaré cogiendo la nada, porque la sombra es intangible, solamente es un reflejo. Pero si tomo a la persona, sí estaré tomando la realidad de las cosas. Y cuando dice el cuerpo de Cristo, es que en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo, está la realidad de los bienes venideros. Y ese cuerpo de Cristo nace en el Nuevo Testamento. Y ese cuerpo de Cristo es lo siguiente, dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, hablando de Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo es el cuerpo de los bienes venideros. Es decir, los bienes venideros son para el cuerpo de Cristo, son para la iglesia de Cristo. Ahora, ¿de quiénes está compuesta esa iglesia? De todos los salvos. Porque esa iglesia le pertenece a Cristo, allí están los salvos. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18, en las palabras de Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo prometió edificar una iglesia. Establecer una iglesia. Cristo así lo prometió. Y en Hechos capítulo 2, versículo 41 nos enseña el momento cuando comenzó esa iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Con quiénes comienza esa iglesia? Con hombres que son bautizados cuando reciben la palabra del Evangelio. Cuando reciben la palabra del Evangelio son bautizados y son añadidos. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor los añadía. ¿A quiénes añadía? A los que han de ser salvos. ¿Y qué hicieron esas personas para que el Señor los añadiera? Recibieron su palabra y fueron bautizados. Y son los que perseveran en la doctrina de Cristo. Esos entonces son parte del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como, fíjense, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para Cristo? La cual es su cuerpo. ¿Y qué es Cristo para la iglesia? Y Él es su Salvador.
Cristo va a salvar a su cuerpo, a su iglesia, y se sigue a los que son parte de ese cuerpo y de esa iglesia, que son los que perseveran en él. Y esa iglesia es la recipiente de los bienes venideros, la realidad de todas las cosas. Ahora, los salvos, los que son parte de esa iglesia, son a la vez discípulos de Cristo. No es posible que afirmemos ser parte de esa iglesia y no seamos discípulos de Cristo, porque todos esos términos están relacionados. Los salvos son salvos porque siguen a Cristo, porque son discípulos de Cristo. Los salvos heredarán los bienes venideros porque siguen a Cristo, que está en la gloria. ¿Bien? Ahora, dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, esto lo mandó el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los mismos bautizados son los mismos salvos, los mismos que perseveran y los mismos que son discípulos de Cristo, que le siguen fielmente a Cristo. No es solamente ser bautizado, es ser bautizado para seguir a Cristo a donde quiera que Él vaya. Ahora, estos discípulos que son bautizados, que son los salvos, miembros del cuerpo de Cristo, son también llamados cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¡Qué fidelidad! Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, aquellos bautizados, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llama cristianos? A los discípulos de Cristo. Quiere decir que no todo el mundo es cristiano. Ahora, todo el mundo puede afirmar ser cristiano, pero no todo el mundo puede demostrar que es cristiano. Dos cosas distintas. ¿Cómo demostramos que somos cristianos? Siendo discípulos de Cristo. ¿Cómo podemos afirmar que somos cristianos? Simplemente con los labios, de la boca para afuera. Pero eso no quiere decir que seamos verdaderos cristianos, sino si somos discípulos, porque es a los discípulos que se les llamó cristianos. Y si hoy somos discípulos de Cristo, somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Pertenecientes al Señor. Hombres que le pertenecen al Señor, que le pertenecen, que son comprados con la sangre de Cristo, que son de su propiedad y por tanto hacen su voluntad. Ahora, ¿qué con estos cristianos? Porque la pregunta fue, ¿qué representa para el cristiano el día de reposo? ¿Y por qué la pregunta? Porque los judíos, por ejemplo, guardaban el día de reposo, no hacían ninguna obra en el día de reposo, se reunían en el día de reposo para adorar a Dios. Pero ¿qué con el cristiano? Ahora es evidente que nosotros el sábado no lo guardamos, como los judíos no nos reunimos para adorar a Dios, sino que lo hacemos el primer día de la semana. Entonces los cristianos, según el Nuevo Testamento, se reúnen el primer día de la semana, pero no con el propósito de guardar un día de reposo. No con ese propósito, sino esencialmente para estos propósitos. En primer lugar, para participar de la cena del Señor. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana, que equivale al domingo, porque el séptimo es el sábado, último día de la semana. Entonces comienza el primero, que es el domingo. En ese día, Cristo determinó que los cristianos se reunieran. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Note, cuando os reunís vosotros,
comer la cena del Señor. Quiere decir que los cristianos se reunían para comer la cena del Señor. Esto es participar de la cena del Señor. Esto es hacer lo siguiente. En el versículo 23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, el primer día de la semana que se reúnen los cristianos, participan de la cena del Señor comiendo un pan que representa su cuerpo. Y al comer el pan, hacen memoria de Cristo. ¿Sobre qué cosas? Sobre lo que padeció el cuerpo de Cristo, cómo fue partido el cuerpo de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bajo la copa, bajo el fruto de la vid, que representa la sangre de Cristo, se establece un nuevo pacto. Entonces recordamos ese nuevo pacto. Por tanto, el Señor dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y hablábamos que el nuevo pacto tiene mejores promesas. Es diferente al Antiguo Testamento y no incluye guardar el día de reposo. No incluye guardar el séptimo día, como enseña específicamente la denominación adventistas del séptimo día. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas son todas las veces? Dice: todas las veces que comiereis este pan. ¿Cuáles son todas las veces? Porque esto deben hacer los cristianos hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Dice: hasta que Cristo venga. Es decir, que hasta el día de hoy, que Cristo no ha venido por segunda vez, los cristianos deben ¿qué? Reunirse para hacer memoria de Jesucristo, participar de la cena, recordar con el pan su cuerpo y con el fruto de la vid su sangre. Pero ¿cuáles son todas esas veces? Vamos a ver el registro histórico de cuándo se reunían los cristianos para participar de la cena del Señor. Dice Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. Dice la Escritura: nos reunimos con los creyentes locales. ¿Para qué? Para participar de la cena del Señor. Está claro y evidente que los primeros cristianos no se reunían el sábado para guardar el día de reposo. Se reunían el primer día de la semana para participar de la cena del Señor. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la realidad? Ahora, estos primeros cristianos en su mayoría eran judíos. ¿Y cuándo se reunían? El primer día de la semana, porque entendían que la ley de guardar el día de reposo fue cambiada, fue quitada por el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, como vimos en la lección pasada. Otro propósito por el cual se reunían los primeros cristianos el primer día de la semana es para participar de las ofrendas para los santos. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Es decir, pues, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces tenemos aquí revelado en el primer día de la semana dos actos de culto en los cuales participaban los primeros cristianos: la cena del Señor y las ofrendas. Además de eso, estudiaban la palabra del Señor. Además de eso, alababan al Señor. Además de eso, hacían oraciones al Señor. ¿Ve? Teniendo en cuenta esto,
esto que es irrefutable, esto que no podemos cambiar ni contradecir porque está revelado en el Nuevo Testamento. Los cristianos no tienen un día de reposo terrenal, ni tampoco guardan el domingo. A veces algunos creen que los cristianos guardan el domingo. No, los cristianos no guardan el domingo como un día de reposo. Los cristianos se reúnen, es diferente, ¿eh? El domingo para los propósitos ya vistos. Diferente al judío, que sí guardaba el séptimo día, el sábado, y en ese día ellos no podían hacer ninguna obra. Y como vimos en la primera lección, aquellos que veían haciendo obra en ese día eran apedreados, eran muertos, eran cortados del pueblo. Pero nosotros, si nos reunimos el primer día de la semana, una vez concluido los actos de culto, la cena del Señor, las ofrendas, podemos dedicarnos a otras actividades. Por ejemplo, al salir de aquí, al terminar esta asamblea, podemos dedicarnos a otras actividades, por supuesto sanas. Pero eso no podían hacer los israelitas en el séptimo día. No podían hacer ninguna obra en ese día. Por eso los cristianos no tienen un día de reposo terrenal. Pero ¿qué sí tienen los cristianos? Los cristianos esperan el verdadero reposo, el reposo celestial. Por eso los cristianos no tienen un día de reposo terrenal, porque esperan el verdadero reposo en los cielos. Y eso es algo que debe inundar nuestros corazones. Sí, los judíos tenían un día para descansar de parte de Dios. Y el cristiano puede decirle a Dios que por qué a nosotros no nos dio un día de reposo. Porque Dios tiene preparado un reposo superior para el cristiano después de esta vida. Y lo leemos en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 11, que dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 11. Dice desde el versículo 1. Temamos pues, hablándole a los cristianos. Ahora es interesante que estos cristianos eran de origen hebreo. Es decir, que estos cristianos sabían qué era guardar el séptimo día de reposo. Pero ahora están en una nueva ley. Y miren lo que se les dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Los cristianos tienen una promesa de entrar en el reposo de Dios. Dice el versículo 2, porque también a nosotros, hablando a los cristianos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, los israelitas. Pero no les aprovechó a ellos la buena nueva porque no oyeron la palabra acompañada de fe. Y es una amonestación para el cristiano del tiempo presente, de oír la palabra acompañada de fe. ¿Qué quiere decir oír la palabra acompañada de fe? Creer y confiar que lo que Dios está diciendo es la verdad. Y habrán consecuencias, o negativas si desobedecemos, o positivas si obedecemos. Entonces, temamos pues. Dice el versículo 3. Pero los que hemos creído, gloria a Dios que aquí hayan hermanos que hayan creído, que estén creyendo en esa promesa de Dios. Porque dice la Escritura, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿De qué manera? De la manera que dijo. ¿Quién dijo? Dios. Miren lo que dijo Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar digo así del séptimo día. Esta es la palabra de Dios.
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 3. Reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Vimos en la lección anterior que conforme a eso lo mandó para el judío. Reposaban de sus obras terrenales el séptimo día. Pero lo que representa para el cristiano es algo superior y que viene después de esta vida. Dice el versículo 5. Y otra vez, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Los desobedientes, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, falto yo, falta mucha gente. Y tenemos que creer, confiar en Dios para entrar en ese reposo. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cristianos, amables hermanos, si oímos hoy su voz, la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, no rechacemos la voz del Señor. Porque si José fue quien introdujo a Israel a la tierra de la promesa. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, hablando de el verdadero reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Es decir, que aparte del séptimo día que se le mandó al judío, Dios habló acerca de otro día. Ahora, si el reposo que recibieron los israelitas fuera el verdadero reposo, Dios no había hablado de otro reposo. ¿Ve? Que hay otro reposo y ese es el reposo del cristiano. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No para los judíos, no para los hebreos, no para los gentiles, sino para todos aquellos que pertenezcan al pueblo de Dios a través de la sangre de Jesucristo, que dio su vida por ellos y resucitó al tercer día como el Señor. Dios, en una porción de las Escrituras, les habla a los cristianos diciéndoles que ellos son pertenecientes de su pueblo. Entonces, este pueblo de Dios mencionado en Hebreos capítulo 4, versículo 9, no se refiere al pueblo de Israel, sino que se refiere al cuerpo de Cristo. Se refiere a la iglesia de Cristo. Se refiere a los salvos, a los discípulos, a los cristianos, a los que le pertenecen al Señor. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, Dios, para aquellos que están de alguna forma preocupados, están preocupados de la rutina de la vida. Están preocupados porque quizás trabajan y no ven un descanso. Porque termino mi trabajo secular y ahora tengo que ir a ministrar las cosas del Señor. Y pueden ver esta vida como algo que ¿cuándo voy a descansar? Bueno, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para que no se cansen de hacer el bien, para que no se cansen de trabajar, para que no se cansen de servir al Señor, porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, en la primera lección, vimos que cuando Dios terminó en el séptimo día la creación, no volvió a
crear más, no volvió a trabajar más. Dios reposó una vez y para siempre. No volvió a crear otro mundo. Este mundo viene del mismo mundo que Dios dijo en el principio, sea la luz. Esta luz es la misma que Dios hizo en el principio. El sol que vemos es el mismo sol que Dios hizo en el principio. Y asimismo, todas las cosas permanecen igualitas desde el principio. Todo queda igual porque Dios no siguió trabajando más después de su reposo. A ese reposo Dios nos invita. Y ese es el reposo prometido para el pueblo de Dios. No el séptimo día de reposo, como los israelitas, sino el reposo de Dios. Porque en el séptimo día de los israelitas descansaban el séptimo día, pero el primero volvían a trabajar. Y el segundo seguían trabajando. Y hasta el sexto día seguían trabajando. Ese no es el verdadero reposo. Dice el versículo 11. Procuremos pues, los cristianos, entrar en aquel reposo. Allí es donde deben apuntar nuestras obras. A entrar en aquel reposo. Y dice, ¿por qué debemos procurar entrar en aquel reposo? No solamente por la bendición de un día descansar de todas nuestras obras, sino también para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Varios motivos para procurar ese reposo. Para no heredar la condenación eterna. Usted se imagina, con todo el sufrimiento, con todo el arduo trabajo que es estar en este mundo, para usted salir de este mundo a seguir sufriendo, no tiene sentido. Más bien, queremos salir de este mundo a descansar. No son las palabras célebres cada vez que muere una persona, que en paz descanse. ¿Pero de qué depende eso? De que haya procurado durante su vida entrar en el reposo de Dios, haciendo la voluntad de Jesucristo, siendo parte de su iglesia, siendo bautizado en Cristo Jesús, perseverando en la doctrina del Señor, siguiendo al Señor como un discípulo fiel hasta el fin. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía. ¿Qué te decía Juan esa voz? Escribe. Y Juan escribió, y por eso tenemos el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Dice esas palabras: bienaventurados, dichosos, felices, de aquí en adelante. ¿Quiénes? Todo el mundo. Que en paz descanse fulanito. No, no todo el mundo, sino los muertos que mueren en el Señor. ¿Todo el mundo muere en el Señor? No todo el mundo muere en el Señor. Sí, es normal que todo el mundo muera fuera del Señor, pero no en el Señor. Y debemos procurar morir en el Señor, donde entonces la muerte no es un temor. Porque para aquellos, en lugar de ser un martirio, es una bienaventuranza. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Sí, dice el Espíritu. ¿Por qué bienaventurados? Dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles obras? Las obras que hicieron en vida, rindiendo servicio fiel a Cristo. Esas obras son las que dan testimonio para que después de esta vida descansemos de nuestras obras. Ese es el verdadero reposo para el cristiano. Que después de esta vida realmente nos vayamos a descansar. No un día de 24 horas, sino eternamente con el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Conforme a esta verdad de que no estamos llamados a hoy guardar el día de reposo,
reposo que era de la ley, sino a procurar ser fieles en Cristo para alcanzar el verdadero reposo de Dios, dice la Escritura en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir separado de Cristo, que quiere decir maldito. Y aquellos adventistas del séptimo día, más muchos judíos que hoy enseñan que el día de reposo debe seguir siendo observado, están anunciando otro evangelio, porque el evangelio de Cristo no manda al cristiano guardar el día de reposo, sino congregarse el primer día de la semana, como ya vimos, para la cena del Señor, para las ofrendas recogidas para los santos. Repite Pablo, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Capítulo 3, versículo 10 dijo Pablo. ¿Por qué? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las obras de la ley se refieren a los mandamientos del Antiguo Testamento que incluyen el guardar el séptimo día de reposo. Están bajo maldición los que dependen de esa ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Miren en el mismo libro el tema de Pablo. ¿Por qué? Porque este era un problema que enfrentaron los apóstoles de los judaizantes que querían hacer que los cristianos se sometieran a los mandamientos de la ley de Moisés, como circuncidarse o guardar el día de reposo. Y dijo el apóstol Pablo: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quién puede guardar toda la ley de Moisés? Nadie. Por tanto, ¿quién así obre queriendo tomar un mandamiento de la ley de Moisés está bajo maldición? Ahora cambiemos, se circuncida por guardar el día de reposo. Y otra vez testifico a todo hombre que guarde el día de reposo, que está obligado a guardar toda la ley. Cambiémoslos por otro mandamiento del Antiguo Testamento, el diezmo. Y otra vez testifico a todo hombre que practique el diezmo, que está obligado a guardar toda la ley. Y así usted puede reemplazar, se circuncida, por todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y está obligado a guardar toda la ley. Y es más concluyente el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Los que quieren justificarse por la ley, depender de la ley, decir: Dios, guardo el día de reposo para agradarte. De Cristo os desligasteis, porque Cristo no mandó eso. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Espero hayamos respondido la pregunta: ¿qué representa para el cristiano el día de reposo? Y nos anime a procurar entrar en ese reposo y evitar ser condenados por Dios por intentar justificarnos en una ley que ya no está vigente y que no fue dada para el cristiano.